Dios le bendice, hermanos. Puede tomar su lugar, por favor. Voy a invitarles, hermanos, Dios les bendiga a todos mis hermanos. Vamos a hacer una reflexión de la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Siempre es necesario que cada uno de ustedes traiga su Biblia para que sepamos que lo que se está diciendo aquí está contenida en la palabra de Dios, porque esta es nuestra regla de fe. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice así la palabra de Dios: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Tome su lugar, hermano. En alguna otra ocasión ya estuvimos hablando, hermanos, acerca de que cada uno de nosotros, habiendo puesto el fundamento, alguien que nos predicó la palabra de Dios, y el fundamento es Cristo, cada uno de nosotros tenía que edificar sobre ese fundamento, y que los ministros de aquí de la iglesia nos ayudaban a edificar precisamente sobre ese fundamento, porque cada uno de nosotros tiene que ir creciendo como casa espiritual a través de la obediencia de la palabra. Dice la misma palabra de Dios que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. No es que ya hayamos alcanzado todo, decía Pablo, porque estamos sujetos a imperfecciones. No es que ya lo hayamos alcanzado todo, pero más sin embargo tenemos la promesa de parte de nuestro Dios que nuestra vida tiene que ir prosperando, tiene que ir aumentando, de fe en fe, de esperanza en esperanza, ¿sí? Hasta que el día, ¿sí?, que veamos a nuestro Señor Jesucristo frente a frente. Ese va a ser el día perfecto. Amén. Pues bien, cada uno de nosotros tiene que edificar sobre ese fundamento, habíamos dicho. Pero también tenemos que sobreedificar, y habíamos hablado de los acabados que tenemos que irle dando para darle hermosura, ¿sí?, a esa habitación que Dios ha escogido. Tenemos que irle hermoseando, no nada más dejarla, ¿sí?, con los cimientos, porque dejándola con los cimientos crece el monte, crece la hierba, crece la suciedad, el descuido, y hasta llega a levantar el cimiento que el Señor ha puesto en nuestro corazón, que es la semilla, que es el evangelio, que es la fe que ha puesto en nuestras vidas. Entonces la vida espiritual no es una vida ociosa. La vida espiritual, no importa a qué edad nos haya alcanzado el Señor, a los 85, a los 65, a los 95, no es una vida ociosa, sino es una vida, ¿sí?, de desarrollo, es una vida de crecimiento, porque solamente lo vivo crece, solamente lo vivo se reproduce. Hoy vamos a ser testigos de bautismos. Este es un paso que han dado nuestros hermanos de fe. Han dado un paso de fe, han dado un paso más. A esto me refiero. Van como la luz de la aurora. Primero creyeron, segundo se instruyeron, tercero se están bautizando para testimonio, para testificar delante de todos ustedes que ellos han muerto para el mundo y están ahora vivos para Dios. Amén. Pero va más allá. No se tienen que quedar únicamente en el bautismo. También la palabra de Dios nos promete, ¿sí?, que tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo. Bueno, pero en la predicación pasada hablábamos que cada uno de nosotros, cuando emprende una construcción, lo emprende de acuerdo a sus intereses. Algunos de ustedes construyen su casa, algunos construyen accesorias, algunos construyen salones de baile, algunos construyen restaurantes, algunos construyen
le dan la división a su construcción de acuerdo a sus intereses. Pero siguiendo en la línea de la reflexión que habíamos hecho anteriormente, para el cristiano, hermanos, Dios quiere que construyamos algo, pero no quiere que construyamos de acuerdo a nuestros intereses, sino de acuerdo a sus intereses, a los intereses de Dios. Y el interés de Dios, ¿sí?, es que usted y yo, ¿sí?, construyamos bien y construyamos lo que Él quiere, no que lo que nosotros querramos. Porque muchos de nosotros estamos acostumbrados a decir, yo hago de mi vida lo que quiero. Pero ya en Cristo, ¿sí?, ese libre albedrío, ¿sí?, ya en Cristo ya está sujeto a la voluntad de Dios. Amén. Ya no podemos estar diciendo, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, porque esa es una filosofía, ¿sí?, que está en el mundo y que viene impulsada por el príncipe de este mundo, que dice, es mi vida, papá, es mi vida, mamá, yo puedo hacer de ella lo que quiera. Esa filosofía, hermano, es sabiduría pero animal, ¿sí?, sabiduría terrenal, sabiduría diabólica. Porque ahora ya no somos nuestros, dice la palabra de Dios. Ahora ya somos de Dios, somos propiedad de Dios, fuimos comprados por precio, amén. Y ahora el Señor quiere edificar algo en nosotros. Es más, nos da la oportunidad de que nosotros lo hagamos. Y dice aquí la palabra, sed edificados como casa espiritual. No como una casa habitación, ¿verdad? No como un restaurante. No como un hotel de paso. No como un hotel sencillo. No. Él desea que nosotros construyamos una casa espiritual. En otras versiones dice que construyamos un templo. En otras versiones dice que construyamos a Él un tabernáculo. Amén. ¿Qué le dijo a Moisés? Quiero que me construyas en el desierto. Quiero que me construyas un tabernáculo. Hazlo, dice, así, de acuerdo a como se te ha enseñado, de acuerdo a como se te ha mostrado. Y a Moisés se le enseñó cómo debería de ir ese tabernáculo. Por eso les digo que nosotros no podemos decir, Señor, ¿quieres un tabernáculo? Pues órale, vámonos. Y empecemos, ¿no? Sin esperar a que Él nos dé la indicación de cómo lo quiere. Amén. Porque Él le dio, hermanos, los planos a Moisés. Es un decir, porque se lo mostró y le dijo así, como te enseñé. Le enseñó el tabernáculo verdadero que está en el cielo, se lo enseñó y le dijo, así quiero que hagas mi tabernáculo. Así el Señor, ¿sí?, a través de su palabra, nos va enseñando y nos va guiando para saber cómo quiere Él su tabernáculo, cómo quiere Él su templo. ¿O acaso ignoráis, dice la palabra, que sois templo del Espíritu Santo? El Señor quiere que edifiquemos pues nuestra vida, que edifiquemos nuestros hábitos, que edifiquemos, hermanos, nuestros pensamientos, ¿sí?, que es parte de su templo, todo esto que ven, ¿sí?, es parte del templo de Dios, todo eso que ven ahí, es parte del templo de Dios, es el templo de Dios, y quiere que lo vayamos edificando. No que lo dejemos en los rudimentos del Evangelio. No que lo dejemos, ¿sí?, en el fundamento nada más. Y Él dice, sed edificados como casa espiritual. Y va más allá. Y dice, y sacerdocio santo. ¿Por qué, hermano? Porque en un restaurante se sirven comidas. Porque un hotel sirve para dormir. Cada una de las cosas tiene su utilidad, ¿verdad? Ahora, pero díganme, ¿para qué sirve un templo? Para orar, para ofrecer sacrificios, para honrar a Dios, para interceder y expiar los pecados. Va. ¿Por qué es importante que estemos construyendo adecuadamente? Porque no estamos para servir comidas, porque no es un restaurante, no es para dormir, para que nos durmamos. Ahorita no hay nadie, ¿verdad? Sino es para que ofrezcamos, ¿sí?, sacrificios a Dios.
Hermanos, a Moisés se le enseñó el diseño entonces del tabernáculo. David, el Señor, fíjense que siempre habitó en un tabernáculo que se montaba, y cuando el pueblo de Israel avanzaba se desmontaba de nuevo, y ahí iban cargando con todo, y luego volvían a parar, volvían a montar todo, y así estaba. Y dicen que una nube los acompañaba en el día, ¿sí? Y una columna de fuego los acompañaba en la noche, dice la palabra. Hasta que llegó el día, hermanos, en que el Señor puso en el corazón de David que le construyera un templo fijo. Pero David le dijo: no, tú no me vas a construir mi templo, porque tus manos están llenas de sangre. Acuérdense que David era un rey guerrero, ejecutó muchos juicios de parte de Dios, pero le dijo: no, David, tú no me vas a edificar templo. Pero nosotros hoy, hermanos, tenemos una gran bendición de parte de Dios. Nos dice: edifíquenme templo, edifíquenme casa espiritual. Nos está diciendo Dios a nosotros, no nos está coartando ninguna libertad. Edifíquenme casa espiritual y sacerdocio santo. Nos está dando la oportunidad. Y a David le dijo: no, tú no, tú tienes las manos manchadas. ¿Sí? Pero a nosotros dice la palabra que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado, y por eso podemos edificarle templo al Señor. Amén. Podemos edificarle templo. Pero a Salomón fue el que le edificó el templo al Señor. Y miren, hermanos, 3 reyes, ¿sí?, le edificaron templo al Señor. Salomón, ustedes han leído, le edificó templo al Señor, pero ese templo fue destruido por los babilonios. Vino Jeroboam, le edificó templo al Señor. No fue tan deslumbrante como el templo que le edificó Salomón, pero también fue un templo destruido. El último templo que se construyó en Jerusalén para el Señor fue en el tiempo de Herodes el Grande. Fue el último. Y ese también fue destruido, ¿sí?, en el año 70 por los romanos. Pero este templo, hermanos, este templo es mucho más permanente, hermanos, que esos pasados que fueron figura. Este templo que es usted y yo es permanente, no es temporal, porque usted ya ha empezado a vivir la vida eterna. Amén. Ya tenemos la promesa de vida eterna. Entonces este templo no es temporal. Y dice el Señor: y hay de aquel que destruya el templo. Y nos advierte. Tenemos vicios, ¿verdad? Todavía quizás somos adictos tal vez al alcohol. Tal vez todavía seamos adictos al cigarrillo. Tal vez seamos adictos, ¿sí?, a la comida, pero en abundancia, sin medirnos. Muchas veces por falta de sabiduría estamos destruyendo el templo de Dios. Antes se tenía la mala idea de que el cuerpo era malo, de que el cuerpo nos ataba a la tierra. ¿Sí? Así se tenía la idea. Por eso los monjes se azotaban y se herían, pensando que con eso, ¿sí?, estaban castigando el pecado. Pero era falso, hermano, porque esto Dios lo hizo perfecto. Amén. Dice la palabra que vio él todo lo que había hecho y vio que todo era perfecto. Bueno, por eso debemos de cuidar el templo del Señor. Amén. Bien, el Señor entonces nos ha dado esta oportunidad. Entonces decíamos, el templo, hermanos. Ahora, ¿ya hemos construido templo? ¿Ya estamos conscientes de que es templo lo que estamos haciendo? Que no es un restaurante, que no es un hotel, que es una casa espiritual, que es un tabernáculo para que Dios habite. ¿De qué lo vamos a llenar? Porque debe de estar amueblado. Según la palabra de Dios dice que había un candelabro, también había una mesa, había un lugar de incienso, había también un arca del pacto. Estaba amueblado. Tenemos que amueblarlo de acuerdo, ¿sí?,
tenemos que adornarlo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, amén. Ahora, es un lugar donde habita el Señor. Es un lugar donde se ofrecen sacrificios. Y esto quiero llamarles la atención. Ya estamos conscientes de que es un templo. Ya estamos conscientes de que estamos edificando nuestra vida, pero ni siquiera para mí mismo, sino que se la estoy ofreciendo al Señor. ¿Qué se hace con un templo cuando se construye? Se hace una gran reunión, se hace una gran asamblea y se le dedica a Dios. Bueno, ¿ya le ha dedicado su templo a Dios? Es la primera pregunta. Sí, hermano, amén. ¿Ya está dedicado usted a Dios? Amén. Y si no lo ha hecho, hay que empezarlo a hacer ya. Porque eso que es usted, es el templo del Señor. Dedíqueselo. Dedíquele no nada más lo de fuera, dedíquele también lo de dentro. Lo de adentro, dedíqueselo. Cada rincón, cada cuarto. Hermanos, estamos formados de cuerpo, alma y espíritu. Tenemos un atrio, que es el cuerpo. Tenemos un lugar santo, que es el alma. Y tenemos un lugar santísimo, ¿sí?, que es el espíritu. Nos formó igual. Nos formó en tres secciones. Y somos un solo templo. Igual lo hizo. Pero cada una de esas cosas la tenemos que dedicar al Señor. Amén. Cada una de esas partes la tenemos que dedicar al Señor. Ahora, vamos a ver si la estamos haciendo. Si lo estamos haciendo. Es un centro de culto donde se ofrecen sacrificios. En Romanos 12:1, hermanos, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. ¿Cuál fue el primer sacrificio que presentamos, hermano? ¿Se acuerdan que cuando uno entra a la puerta del tabernáculo, ¿sí?, lo primero que encontramos, ¿sí?, es el lugar del sacrificio? ¿Sí se acuerdan de sus clases? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que sacrificar primero? Dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el primer sacrificio que pide Dios. Decía el hermano: no por obras para que nadie se gloríe. El Señor le interesa nuestra vida, hermanos. Al Señor le interesa todo lo que tenga que ver con nosotros. Cada rincón de nuestra vida. Cada rincón. Por eso decía: ofrézcale el atrio, ofrézcale el lugar santo, ofrézcale el lugar santísimo, para que el Señor sea el todo en todos. Amén. Dice también la palabra en Hebreos 13, 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Estamos sacrificando, hermanos, alabanza? Ahora entiende por qué los que dirigen la alabanza le dicen: hermano, gócese, hermano, alabe, hermano, alégrese, aquí está el Señor. No podemos estar con las caras tiesas. No podemos estar, hermanos, impasibles. No es posible eso, porque tenemos una vocación de sacerdotes. Tenemos una vocación de sacerdocio que el Señor nos dice: sacrifica, sacrifica, alabanza, y de hacer el bien y de la ayuda mutua. ¿Estamos haciendo esos sacrificios? Amén. Usted lo tiene que calificar, yo no lo sé. Dice en Filipenses 4:18, hermanos: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Está hablando de las ofrendas. En Filipenses 4:18, Pablo está hablando de las ofrendas que se reunían para los santos.
Sabía que cuando dicen, hermanos, pase a ofrendar, hermanos, pase a dar su diezmo, no es porque le queramos andar torciendo el brazo a nadie. No es con esa vocación o con ese sentido de que a la fuerza, porque dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero sabía que aparte de todo eso, es un sacrificio, dice, acepto, olor fragante, agradable a Dios. Sí, hermana, hermano, esas 3 blancas que usted venga a poner aquí, esas 2 blanquitas que venga a poner aquí, ¿se acuerda? Eso es sacrificio. ¿Estamos sacrificando, hermanos? ¿Estamos dándole el uso adecuado al templo de Dios? Eso usted lo responde, hermano. O sea, hay muchas cosas que usted ve que hacemos en el templo, ¿verdad? Venimos y alabamos y saltamos, ¿sí? Y gritamos y danzamos. Y parece que no tienen sentido. Pero dice la palabra que también venimos a alabar. Ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza. La alabanza, hermanos, viene de una palabra hebrea que significa levantar las manos. Eso significa alabanza. Pero también significa batir las manos. Alguien dirá, hermano, pero yo canto, yo abro mi boca. Pero sabe que alabar no nada más es eso. Sabe que alabar significa también batir las manos. O sea, si ve, hay cosas que se hacen que parece que no tuvieran sentido, pero tienen todo el sentido delante de Dios, porque entendemos que estamos sacrificando alabanza al Señor, la verdadera alabanza. Amén. Gloria a Dios. Las contribuciones, hermanos, que damos como sacrificios deben de ser voluntarios. Se dan movidas por el Espíritu, en forma espontánea, como dice 2 Corintios 9:7, de acuerdo a como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Esa es la medida. Mire, cuando las cosas se empiezan a dar como si fuera una norma impuesta. ¿Sabe lo que es una norma, verdad? ¿Sabe lo que es una ley incluso? ¿Sabe lo que es cuando dice la ley, no vas a pasar cuando esté en rojo? ¿Sí? Esa es una ley. Cuando las cosas se hacen así, hermanos, muchas veces no las hacemos de corazón. Por eso el Señor nos llama, ¿sí?, a que seamos su templo, para que actuando como su templo, todas las cosas que hagamos sean genuinas. Por eso dice la palabra, lo hagamos como para el Señor. Así dice. Lo hagamos para el Señor, dicen otras también. Cada vez que hablamos de esto, hermanos, hablamos y ponemos como ejemplo al Señor Jesucristo, en el ejemplo del dar. Él se dio completamente por cada uno de nosotros. Dice que se hizo pobre siendo rico, para que usted que era pobre fuera rico. Amén. ¿Sí? Se dio así. Es en ese sentido de entrega. Así es como debemos de actuar en la alabanza, en las ofrendas, ¿sí? Y es la forma, hermanos, en cómo vamos a ir haciendo esa casa espiritual. Dice, hermoseándola, adornándola. Eso es lo que agrada a Dios. Amén. Mira, hermano, en el Antiguo Testamento se tenían 13 tipos de ofrendas. La ofrenda de acción de gracias, la ofrenda alzada, la ofrenda de cereal, la ofrenda de consagración, la ofrenda por la culpa, la ofrenda encendida, el holocausto, la libación, la ofrenda medida y la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la voluntaria. Son 13, hermano. Habían muchas ofrendas, era un pueblo dador. ¿Sí? Era un pueblo dador. Y en el Éxodo vemos a Jehová diciéndole a Moisés, dile al pueblo, dile a los hombres, dile a las mujeres, que den, ¿sí?,
que den voluntariamente, que den de corazón para construir el templo. Y sí, venía mucha gente y daba zarcillos de oro y daba todo lo que tenía, y aún lo que no tenía, dice también en el Nuevo Testamento, algunos hermanos, dice, que dan de acuerdo a sus fuerzas, dice, y más allá de sus fuerzas. Fíjense, es tanta la gratitud, se ha entendido bien el concepto del dar, ¿sí? Que uno va más allá de lo que muchas veces nos pide el Señor. Amén. Mira, hermano, la alabanza viene entonces de una palabra hebrea que se pronuncia yada, que significa adorar con manos extendidas o batir las manos. Da a entender, hermanos, que la alabanza es una forma de adoración a Dios, también por medio de expresiones corporales y no solamente espirituales o almáticas. ¿Sí? O sea, antes se tenía la idea de que alabar al Señor era estar así quieto y pensando profundamente hacia nuestros adentros, pero no chispar una sola palabra, es más, no movernos. Pero el origen de la palabra alabar incluye e involucra el cuerpo, hermanos. Lo incluye. ¿Para qué sirve la alabanza, hermanos? Según el Salmo 9, para expresar gratitud. Según el Salmo 8, para contar las maravillas de Dios. Según el Salmo 33, para exteriorizar el gozo. Según el Salmo 57, para clamar misericordia. Según el Salmo 22:3, para prepararle habitación al Señor. Dice, porque Él habita en medio de las alabanzas. El Señor. Las alabanzas para eso sirven. Para derribar fortalezas. Es otro para las cuales sirve la alabanza. Ve a Jericó. Tocaron trompetas. Tocaron cuernos. ¿Sí? El pueblo gritaba. Derribaron los muros de Jericó. Para eso sirve la alabanza. ¿En dónde vamos a alabar, hermanos? Dice la palabra en Salmo 22 que debemos de adorar en la congregación. Dice el Salmo 63 que podemos adorar en nuestra cama. Dice Hechos 16:25 que podemos adorar y alabar en todo lugar. Incluso podemos alabar, dice 1 Timoteo 2:8, en la oración, imagínense, orando, podemos alabar también. ¿Quiénes deben de alabar? Dice Efesios 1:6 y 12, los escogidos de Dios. Dice el Salmo 89, que el pueblo de Dios es el que debe de alabar. ¿Es usted pueblo, hermano? ¿Es usted escogido de Dios? No lo dude, hermano. Dígalo con certeza. Dígalo con confianza. Y el libro de los Salmos también nos dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Gloria a Dios. Tenemos muchos prejuicios quizás, hermano, en el aspecto de cómo alabar. En el Salmo 88 nos dice que la alabanza debe de ser con danza y gritos de alegría. Eso usted lo revisa en su casa, en el Salmo 88. Con danza y gritos de alegría. Por eso quizá usted, si es nuevo o es reciente en esta congregación, verá como que los hermanos se alocan, ¿verdad? Así se aprecia, ¿verdad? No, es que lo estamos haciendo con conocimiento. Y el que no lo está haciendo con conocimiento, es necesario que sepa. En el Salmo 88 dice, con danza y gritos de alegría. Dice que con risa y alegría de corazón, con nuestra boca. Es más, hermanos, en el libro de los Hechos 3, del 1 al 10, dice que con saltos y regocijo. ¿Se acuerdan de aquel que estaba en el templo de la Hermosa? Dice que saltaba alabando a Dios. Saltaba. Y no le dijeron, no, oye, así no se alaba, no se alaba. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén. No hay otra explicación. No hay otra explicación por la cual ahora parece que agarró las cuerdas. No hay otra explicación.
Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. A ese que lo habían sanado, a ese que lo habían levantado, ¿sí? Oye, así no se alaba, no se le podía haber dicho eso. Él estaba saltando, ¿sí? Él estaba brincando de gozo y de alegría. Hay muchas manifestaciones corporales a través del cual podemos alabar al Señor, hermanos, amén. Y es parte de nuestro sacerdocio, es parte de estarle dando el uso adecuado al templo de Dios, a su templo, al templo de Dios que es usted y que soy yo. Por eso es que lo primero es, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Primero es eso, el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Amén. Ya vamos a terminar, hermano. Mire, para terminar, en Primera de Crónicas, todo el capítulo 25, se lo dejo de tarea. Vamos a ver cómo la alabanza, como parte del uso del templo, como parte del uso adecuado del templo, era bien importante, hermanos. Los sacrificios eran bien importantes, hermanos. La expiación por el pecado y la intercesión era bien importante. Usted por eso es un sacerdote. Por eso tiene ahora la libertad de parte de Dios de interceder, porque es parte de sus funciones como templo del Espíritu de Dios. Amén. En todo el capítulo de Primera de Crónicas 25, se dice que David y los jefes de sus ejércitos seleccionaron, así dentro de la congregación, a 288 gentes para que se encargaran de la alabanza. 288 gentes, dice, con todo tipo de instrumentos, todos, hermanos, los conocidos. Y nombraron a 3 personas, hermanos, para que dirigieran esta alabanza. Nombraron a Asaf, a Jedutún y a Emán. A 3 personas que dirigieran esto. Esas 288 gentes tenían a cargo la administración de la música en el templo de Dios. Y siempre la alabanza tiene que estar compuesta, hermanos, por esos 3 elementos. Asafat, Jedutún y Emán. Asafat representa el cuerpo, Jedutún representa el alma y Emán representa el espíritu. ¿En cómo debemos de adorar? En cuerpo, alma y espíritu. Amén. Ahora, pero también Asafat y sus hijos, que eran 4, y también Jedutún y sus hijos, que eran 6, y también Emán, que sus hijos eran 14, representa la proporción en la cual debemos de alabar. En el cuerpo, 4 hijos, en el alma, 6 hijos, en el espíritu, 14 hijos. Amén. ¿Sí capta la enseñanza, hermano? ¿O sí me explico? Debemos de participar en cuerpo, alma y espíritu, pero finalmente, dice la palabra de Dios, que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu. Y es necesario que así adoremos, porque de tales adoradores busca a Dios. Amén. Les invito a ponerse en pie, hermanos. Vamos a hacer una oración mientras le damos el tiempo también a nuestro hermano. Démosle el uso adecuado, es la exhortación de hoy, a ese templo que estamos edificando. Si hemos dejado de edificarlo, ya no seamos más ociosos. Sigamos edificándolo. Es un templo para la alabanza, es un templo para la adoración, es un templo para la intercesión, es un templo para hacer sacrificios de alabanza, hermanos. Para eso fuimos puestos, amén. Incline su rostro, hermano, vamos a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, Señor, te alabamos y te bendecimos en esta hora.